Muchas gracias. Fíjense que de lo que se va a tratar esta charla es de aprovechar esta capacidad maravillosa que tenemos de imaginar. Les voy a pedir que piensen en cualquier cosa, pero siempre imaginando. Quiero que hagamos un ejercicio aprovechando su capacidad para imaginar, la capacidad que tenemos todos los seres humanos para imaginar. E imaginen, por favor, a partir de esto. Lo que estamos viendo es el crecimiento poblacional en tiempo real. Vemos que el día de hoy ha habido más de 200,000 nacimientos. Vemos que este año han nacido más de 131 millones de seres humanos. Y quiero que pensando con esa cantidad de seres humanos, continuemos con este ejercicio de imaginar. Para imaginar de manera plena, uno de los ejercicios más bonitos es cerrar los ojos. Y el auditorio se presta para eso. Les pido por favor que se olviden de todo y cierren sus ojos. Si alguien tiene todavía abiertos los ojos, por favor les invito a que los cierren. ¿Ya tienen los ojos cerrados? Ahora quiero que imaginen a los más de 7 millones de seres humanos que acabamos de ver cómo crecen. Piensen en sus colores, en sus formas, en sus tamaños. Ahora empiecen a hacer más pequeño ese círculo. Piensen ahora solo en los seres humanos o imaginen solo los seres humanos que ustedes conocen. La persona que está en la puerta de nuestra escuela cuando éramos infantes. El señor que nos hace favor de apartar el periódico para nosotros. El corredor ocasional que se cruza con nosotros. Y vamos a hacer este círculo cada vez más pequeño. Piensen ahora, por favor, en los conocidos, los compañeros de trabajo. Y sigamos haciendo pequeño este círculo. Piensen ahora en sus amigos, en sus familiares. Estamos pensando en hermanos, papás, hijos, padres, por supuesto. Y con eso en su mente y con los ojos cerrados, quiero que imaginen, por favor, de todos esos seres humanos, ¿quién es el ser humano que más les quiere? Por favor, hagan una imagen del ser humano que más les quiere. Les pido, por favor, que ahora abran sus ojos. Y muy probablemente todos pensamos en lo mismo. No necesariamente es la mamá biológica. Para algunos la mamá no es necesariamente la mamá biológica. Y pensamos en este ser particular por todas las expresiones de cariño que recibimos durante todo nuestro desarrollo. Reflexionando y haciendo este ejercicio de imaginación, yo empecé a imaginar las mamás de otros organismos. Y por supuesto que puse que todos tenemos mamá por la connotación que se refiere a que los seres vivos con reproducción sexual, todos tienen madre. Tienen madre los insectos, podemos ver ahí el grupo de artrópodos que están con su madre. Tenemos la imagen clara de una madre con este hipopótamo, con este mamífero maravilloso y la interacción que se da entre la madre y su cría. Pero por supuesto en la que pensamos nosotros, en nuestra madre, que nos protegió, nos dio cariño, nos dio alimentación y nos dio cuidados. Hasta niveles que la verdad no entendemos. Es irascible que haya seres humanos tan maravillosos y que nos hayan protegido de esa manera. Estén o ya no estén con nosotros. Lo interesante es que además de tener estas madres maravillosas, en el mundo natural existen otras madres, e incluso más maravillosas y más sacrificadas que la que nosotros imaginamos. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Una madre de pulpo, en varias especies de pulpo sucede esto. La madre se aparea una sola vez. Un solo evento reproductivo, y en este evento reproductivo lo que sucede es lo siguiente. La madre deposita sus huevecillos una vez después de que se aparea, y una vez que deposita sus huevecillos, lo que hace es conferir un flujo constante de agua fresca para mantenerlos oxigenados. Lo que es interesante es que cuando esta madre se mantiene durante días, semanas o meses manteniendo este flujo constante hacia sus crías, lo que sucede es de que deja de comer.
Y eso implica que el sacrificio es el máximo, porque la madre muere una vez que eclosiona a sus crías. Nos damos cuenta entonces que tenemos seres impresionantes que nos cuidan como a nosotros, pero organismos que cuidan aún más. Pero también existen cosas como estas madres que son particularmente descuidadas, por decirlo de una manera amable. Y me refiero a descuidadas básicamente porque estas madres de coral lo único que hacen es arrojar sus gametos al medio y dejar que ellos se las vean por sí solos. Pensaríamos que porque es un organismo sencillo y pequeño, pero sin embargo pensemos en otras madres también marinas que son muy carismáticas. Y estas madres lo que hacen por sus crías es prácticamente nada. Salen a la playa, hacen una oquedad, depositan los huevos y dejan a sus crías expuestas a esto. Resulta impresionante pensar entonces que hay tal variación de comportamientos de las madres en el mundo animal. Pero tenemos casos todavía más extremos. En alacranes es bien común que las hembras, por supuesto, cuidan a su progenie y la cuidan en su espalda. Pero en cuanto una de estas crías se cae, la madre incluso la devora. ¿Se dan cuenta de la cantidad de variación que tenemos con las madres? ¿Cómo explicamos esta variación? ¿Cómo es posible explicar que las madres sean desde las que sacrifican hasta la vida para mantener a sus crías o hasta las que pueden desayunarse a una de ellas? Para explicar esto, voy a utilizar un ejemplo que me parece a mí muy elegante. Están bien suricatas, que la característica de esos organismos que son seres gregarios, hay distribución de actividades. Generalmente, en lo que algunos organismos están acicalándose, copulando, descansando, tenemos organismos vigías. Piensen en este grupo de organismos y lo que tenemos ahora es, vamos a poner 3 días. El día lunes a las 12 del día, el vigía suricata está atento en su puesto. Y tenemos que hay organismos distraídos. El vigía detecta un depredador y empieza a emitir señales de alerta. Por supuesto, los que están distraídos van a su madriguera. El día martes a las 12 del día está el mismo vigía, están organismos distraídos, el vigía detecta a un depredador y el vigía lo que hace es el equivalente a cerrar la boca, meter las manos en su bolsillo y meterse a la madriguera. Por supuesto, el depredador captura a uno de los organismos que estaba distraído. El día miércoles, ese mismo vigía está en su puesto vigilando y se encuentran organismos distraídos. Y el día miércoles el vigía detecta un depredador y emite nuevamente señales de alerta. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Por qué a veces alerta y por qué a veces no alerta? ¿Qué hipótesis podemos generar para explicar esto? En ciencia funcionamos siempre de esta manera, generamos hipótesis para todo. Una hipótesis muy clara podría ser que había demasiadas suricatas y fue una estrategia de control permitir que el depredador se comiera a uno de sus compañeros que estaban de la madriguera. Otra hipótesis podría ser que lo que sucedía es que el organismo que estaba en peligro en esa ocasión cuando el vigía no emitió señales de alerta era el macho tal vez que tenía acceso a la cópula y era buena idea deshacerse de él. Otra hipótesis podría ser que el vigía emitía señales de alerta únicamente cuando calculaba con su experiencia que tenía el tiempo suficiente para escabullirse después él también. Lo interesante es que la respuesta aparente a todas estas hipótesis es que los vigías alertan únicamente cuando los individuos que se encuentran en peligro son individuos con los que tienen estrechas relaciones de parentesco. Sus papás, sus hijos, sus hermanos. Lo que resulta interesante de esto es que se explica perfectamente y en la biología evolutiva tenemos una herramienta muy poderosa para explicar por qué sucede esto. Y esta herramienta poderosísima es la adecuación, que es el concepto al que quiero llegar. La adecuación en los sistemas biológicos es básicamente la capacidad de los organismos para sobrevivir y reproducirse. Podemos tener organismos que sobreviven muchos años, que son muy longevos, pero si no se reproducen, su adecuación es de 0. Podemos tener, por el contrario, organismos que sobreviven muy poco tiempo, muy pocos años, pero si se reproducen mucho, sus valores de adecuación son realmente altos. Lo interesante es que la adecuación, este concepto tan básico en biología, explica cosas maravillosas. Explica ese tipo de interacciones. Quiero que sigamos con este ejercicio de imaginar y ahora imaginen que le pido a todos
que se levanten, por favor, le den una patada al hocico a ese osesno, y seguramente los que no se imaginaron tanto están pensando, no es posible porque es una pantalla, no hay un oso y no lo puedo patear. Los que tal vez no tienen tan marchita su imaginación pensaron, no es correcto darle una patada a un oso. Los que fueron creativos y se imaginaron subiéndose al estrado y dándole una patada en el hocico al osesno, seguramente están pensando que no lo harían porque saben que se la verían con esa madre. Y lo que resulta interesante es que se lo verían con esa madre, no porque la madre sea súper buena o súper noble o la mejor del mundo, sino simplemente porque es la mejor estrategia en términos de adecuación. Es la mejor manera en la cual esta hembra puede aumentar su capacidad para sobrevivir y reproducirse. Y este concepto tan central en biología explica también cosas como estas. Es bien sabido que cuando tenemos un grupo de leones, generalmente son varias hembras y un macho dominante, cuando un macho extraño llega y desplaza al macho dominante, el macho que llega lo que hace inmediatamente es atroz. Busca a las crías del macho que fue desplazado para matarlas. Las hembras, en respuesta a ese acto tan atroz, lo que hacen es entrar inmediatamente en celo para copular con el macho que acaba de matar a sus hijos. Esto obviamente nos impresiona, pero también se debe únicamente a la adecuación. Es la mejor manera de sobrevivir y reproducirse. Definitivamente podemos recapitular y pensar en los actos hermosos que hicieron nuestras madres para con nosotros y darnos cuenta de cómo las distintas madres actúan en los sistemas animales. Lo que resulta interesante de esto es que nos damos cuenta que hay mucha variación y cómo la podemos explicar. Les invito nuevamente que para cerrar esta plática cierren nuevamente sus ojos. Ya que estamos concentrados en nuestra madre, biológica o no, quiero que piensen en cualquiera de los actos maravillosos que tuvieron esos individuos, esos seres humanos para con nosotros. Cuando nos protegieron, cuando nos cuidaron, estén o no estén aquí. Teniendo en mente ese acto precioso que recordamos y que todos tenemos en la mente, quiero por favor que abran sus ojos. Y con ese cariño y con ese respeto, sigamos viendo a nuestras madres como la cosa maravillosa que son, pero también después de esta charla, que podamos voltearlas a ver, estén o no estén, hacerles un guiño y entender por qué fueron tan maravillosas con nosotros. Muchas gracias.